Bueno, la endometriosis. La endometriosis, ¿alguien sabe qué es la endometriosis? Sangre acumulada en partes, podemos tenerla en todo el cuerpo, pero obstruyendo el funcionamiento de algún órgano o demás. Bien, bueno, la menstruación, generalmente cuando se da todos los meses, uno la visibiliza en forma externa a partir de su salida por la vagina. Puede pasar que haya una menstruación retrógrada, que la sangre va hacia atrás, entonces se van produciendo implantes de esta sangre que va a dar lugar a estos focos de endometriosis, que puede ser a nivel, fíjense, como acá, a nivel de las trompas. Acá me pasé. ¿Sí? A nivel de los ovarios. Y todos estos focos de endometriosis que pueden estar a nivel de todo lo que es la cavidad peritoneal, inclusive algunos pueden ir hasta a todo lo que es en la zona del ombligo y pueden llegar hasta ser como visibles. Puede haber endometriosis a nivel pulmonar, puede realmente viajar y haber focos de endometriosis en distintas partes del cuerpo. A nivel ginecológico, estos focos de endometriosis lo que van provocando es que se vayan produciendo como adherencias. Entonces estas mujeres comienzan cada vez que está el periodo menstrual con dolores que son muy intensos, más allá de una dismenorrea, un dolor menstrual tolerable, que muchas veces no responden a los AINES comunes. Cuando estos implantes se ubican a nivel de lo que es el fondo de saco de Douglas, cuando tienen relaciones sexuales, hacen que realmente el coito sea muy doloroso. Y esto provoca obviamente ¿qué cosa? Esto, que la mujer no tenga ganas de tener relaciones sexuales por el gran dolor y problemas termina teniendo a nivel de la pareja. La endometriosis, ¿cómo la van a diagnosticar? Uno la puede ir sospechando por los síntomas que va teniendo la paciente, pero lo que uno tiene que hacer es una laparoscopía para poder establecer cuál es el grado de severidad de esa endometriosis. Como efectos a nivel del aparato reproductivo que puede dar esterilidad o infertilidad. Es decir, ¿qué diferencia hay entre esterilidad e infertilidad? En donde la mujer pueda quedar embarazada pero los pierde tempranamente, ¿sí? A la mujer que nunca puede quedar embarazada y que consulta por esto. Bueno, hay que saber que la endometriosis es una enfermedad que se trata. Hay muchos, cuando son algo leve, pueden utilizar desde los anticonceptivos hasta los análogos, es decir, como crear una falsa menopausia en esta mujer para dejar todos estos focos de endometriosis en reposo, los análogos. Y muchas mujeres pueden así después, tratada su endometriosis, quedar embarazadas. Pero bueno, sepan que es una causa muy frecuente de dolor abdominal en la mujer. Muchas mujeres no pueden ni siquiera ir a trabajar, entonces voy a decir, ¿cómo? Por la menstruación no vas a poder ir a trabajar. No, realmente son dolores muy invalidantes y mucho dolor cuando tienen relaciones, cuando está ubicado el foco de endometriosis a nivel del fondo de saco de Douglas. Entonces, un poco lo tiene que pensar el médico ginecólogo y tiene que tener una estadificación de endometriosis por medio de una laparoscopía, es decir, se hace un estudio a nivel de todo lo que es la cavidad abdominal para ver cuán severa es esa endometriosis. Si uno no la trata, la endometriosis puede seguir avanzando y esto va causando adherencias. Puede llegar a un grado de adherencia a nivel de todo lo que es a nivel intestino y provocar una obstrucción intestinal, que la paciente a lo mejor venía con todos estos síntomas, no se lo diagnosticó a tiempo y la paciente llega a una guardia con un cuadro de una obstrucción intestinal. Y el punto de partida era una endometriosis. La medicina desde sus inicios fue una medicina muy paternalista y hoy debe cambiar a lo que es una medicina centrada en el paciente, en donde al paciente se le tiene que informar todo, las ventajas y desventajas del método. Y para que el paciente pueda tomar una decisión, nosotros decimos de decisión compartida, es decir, el paciente toma una decisión de hacer este tratamiento o elijo pero porque me enseñaron lo bueno y lo malo de cada método y sin para que sea una verdadera decisión compartida, sin la mirada del médico. Es decir, yo me tengo que despojar de lo que yo como ser humano puedo sentirme a lo mejor atraída más por un método u otro, ¿sí? Y le debo contar al paciente las ventajas y desventajas tal cual son, sin emitir mi opinión personal. Después que el paciente conozca esto y tomó la decisión, por ahí el paciente te puede preguntar, ¿y usted, doctora, qué haría en mi caso? ¿O qué recomendaría? Entonces uno puede dar la recomendación. Pero primero darle la libertad que el paciente pueda tomar esa decisión con la información de lo bueno y lo malo.
Pero si yo te doy ya mi opinión de entrada, yo te voy a hacer que la balanza te va a inclinar, pero la otra ya no incline. ¿Sí? La verdadera decisión compartida, que es lo que se está buscando en la medicina en todo el mundo, es esto, es poder contarle al paciente todo y que él decida. Y después, si el paciente te lo pregunta, le das tu opinión. Mucho, o sea, nosotros venimos de una medicina muy paternalista y siempre te interesa lo que está opinando el médico. No le va a decir, ¿usted qué haría, doctor? Bueno, ahí sí, pero primero como que les den realmente esa libertad de poder decir, bueno, no, yo quiero esto, quiero esto. O a veces esto de decirte, te doy toda esta información, pensalo, no tomes una decisión hoy. Vení en la próxima consulta y lo seguimos charlando. Y me decís qué querés hacer. Porque a veces, primero que a veces las consultas son como muy cortitas, en 5 minutos, la lista, todo atenta, las listas son eternas, entonces no estás ni 5 minutos o 10, te alcanzaste a sentar que ya se están parando para que te vayas del consultorio. Salís como eyectado, con 1000 preguntas y no pregunté esto, ay no me acordé, ¿no? ¿Quién te vas a acordar si en el medio no tuviste tiempo de preguntar nada? Entonces, algo que a veces siempre le digo es anotarse las dudas y las preguntas de lo que uno quisiera preguntar para decirme, esto por lo menos no me olvidé de preguntarlo en la consulta. Porque a veces llegaste a tu casa y te preguntan, ¿y le preguntaste tal cosa? Y no, me olvidé. ¿No les pasa? Sí. Sí, no sé, yo les estaba contando de mis controles. Me había dado mal la urea. ¿Y qué te dijo el médico? Me olvidé, le dije, preguntarle. Pero me olvidé, o sea, me concentré en lo otro y no le pregunté tal cosa. Le pasa a los médicos, le pasa a todo el mundo esto de a veces olvidarse, y menos si no tenés un espacio un poco más donde uno puede entablar realmente una empatía, una relación con el médico que tiene al frente. Prevención de cáncer de cuello uterino. ¿Saben por qué puse Evita? Bueno, Evita falleció de un cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que hoy la podemos prevenir completamente y evitar que alguien muera de cáncer de cuello uterino. En la Argentina, la provincia con mayor tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino era Jujuy. En esto el Instituto Nacional del Cáncer hizo un trabajo maravilloso en donde les enseñó a las mujeres en Jujuy, mujeres de una población muy pobre, donde muchas, como le estaba contando Ana antes de la charla, muchas no van al ginecólogo por pudor o porque a veces está como mal visto que la mujer la revise el hombre. Entonces muchas mujeres, aunque tuvieran el acceso a un ginecólogo, no iban. Entonces vieron que hay que facilitarle las herramientas de diagnóstico a las mujeres. Y hoy para lo que es el diagnóstico del cáncer de cuello uterino existe lo que se llama la autotoma. Es decir, que la propia paciente es la que se hace la toma sin necesidad de ir al ginecólogo para que le haga la toma para el diagnóstico del HPV. ¿Por qué? Porque el HPV es un virus que la gran mayoría de las mujeres hemos estado en contacto con este virus. Existen distintos tipos, pero las cepas que están vinculadas al cáncer de cuello uterino son las cepas 16 y 18. La 6 y la 11 son esas que a veces han ido a un ginecólogo y le han dicho, tenés como unas verruguitas, estas producidas por HPV, esas no son las que producen el cáncer de cuello uterino. Las que se llaman las cepas oncogénicas y que pueden desarrollar cáncer de cuello uterino es la cepa 16 y 18. Hoy existe una vacuna para evitar el cáncer de cuello uterino vinculado al HPV de estas cepas de la 16 y 18. Y este es el test que yo les estaba hablando, que en la provincia de Jujuy, que ahora lo están extendiendo hacia la provincia de Corrientes, Catamarca e inclusive acá en la provincia también de Buenos Aires. Este test de HPV puede hacerse en forma de autotoma o que lo realice el mismo ginecólogo, lo puede tomar. Este es como un cepillito, lo colocan adentro de la vagina, toman muestras y esto se analiza si uno tiene o no tiene virus. Se debe hacer siempre antes después de los 30 años. ¿Por qué? Porque antes de los 30 años muchas hemos estado en contacto con este virus y puede dar un falso, lo que nos llamamos falsos positivos. Entonces siempre que se va a hacer este test de HPV tiene que ser después de los 30 años. Si da negativo el test del HPV, quiere decir que no tenemos contacto con el virus en un 100%, o sea, es seguro. Hoy lo que se hace es, si el test de este HPV en pacientes mayores de 30 años da negativo, ni siquiera se lee el Papá Nicolau, ¿sí?
El Papa Nicolau se lee si me dio positivo el test del HPV, ¿sí? Y voy a buscar si a nivel del cuello uterino yo ya tengo algún cambio celular. Pero si no, no es necesario leer el test del Papa Nicolau, ¿sí? Con este test de HPV. Pero tengo que tener más de 30 años. En menos de 30 años no funciona. ¿Y cada cuánto lo debo hacer? Cada 5 años. El test de HPV, que se puede hacer con autotomo. En Jujuy, en estas poblaciones en donde no llegaban al ginecólogo por el tema del pudor, lo resolvieron, en donde la propia paciente es la que le daban los cepillitos, ella en la intimidad de su casa se tomaba la muestra. Y lo podés tomar inclusive hasta estando menstruando. Lo mandás a analizar. No necesitas hacerte el Papa Nicolau si te da negativo. Si te da positivo, ahí más de 30 años lo estudias para ver si hay algún cambio ya a nivel del cuello uterino. Mujeres que hacen Papa Nicolau, tienen Papa Nicolau negativo, ¿con qué frecuencia piensan que ustedes se tienen que hacer los Papa Nicolau? ¿Cuánto le dice el ginecólogo? ¿Cuándo tenés que venir a hacerte de nuevo el Papa Nicolau? Bueno, eso ya cambió, ya no es más anual. Si tenemos Papa Nicolau negativos, se hace cada 3 años la toma de un nuevo Papa Nicolau. Bueno, todas estas cosas que de la medicina es que están siempre en constante revisión. No hay verdades absolutas. Lo que hoy decimos que era verdad, después cuando hay una revisión se cambia. ¿Sí? Igual eso también puede depender, ¿no? de cada médico que tengas, o inclusive también de cada persona, por ejemplo, que no todos son iguales, o algunos por ahí tienen cierta herencia que por ahí necesitas tener más cuidado y más control. Sí, cuando uno... Porque, ¿qué pasa si uno viene de una familia que de repente tuvieron cáncer de útero? O sea, puede ser que vos lo tengas también porque puede ser... No, el cáncer de cuello uterino no es algo que es hereditario. Eso. No, el cáncer de cuello uterino es un cáncer de cuello que está muy vinculado, vieron que les puso unas cifras bastante altas, 70-77% las estadísticas al HPV de tipo oncogénico, ¿sí? No cualquier HPV. Entonces, es un tipo de cáncer de cuello en donde uno lo puede prevenir. Vos bien dijiste que cuando uno da recomendaciones generales, lo que nosotros llamamos para una gran población, son poblacionales. Después obviamente que en el consultorio privado, cuando vos tenés un paciente al frente, puede ser que a lo mejor ese paciente requiere un cuidado distinto. No en el caso del cáncer de cuello uterino, sí por ejemplo en el cáncer de mama, que uno da recomendaciones generales y después cuando uno le estudia a esa paciente es una paciente que considera que es de alto riesgo. Entonces no va a tener el mismo control que una paciente con riesgo promedio. Entonces el COVID es que no tiene que ver dentro de una familia con una persona y con otra, es distinto. Lo del... ¿Cuál de todo? De cuello útero. El cáncer de cuello uterino no tiene que ver con la genética, ¿sí? Por eso. Porque justo, te pregunto porque sí. Justo en mi caso, o sea que por ejemplo mis 2 hermanas tuvieron. Entonces yo me lo controlo todo el tiempo, pero si es indistinto no tiene nada que ver. De repente mi mamá también tuvo cáncer, pero otro tipo de cáncer en otra parte del cuerpo, pero de repente mis 2 hermanas justo sí, en los ovarios. Y mi hermana tuvo re joven, porque de la más grande... ¿De ovario o de cuello uterino? Pues es distinto. Sí, de cuello. Mi hermana más grande de cuello, que a ella la tuvieron que vaciar, porque era como que primero creían que... Ovario y otra cosa es el cuello del... Porque el útero tenés el cuerpo, ¿sí? Que es el endometrio, que te puede dar el cáncer de endometrio, y después tenés la parte de abajo, que es el cuello, del cáncer de cuello uterino. Lo que yo estaba hablando ahora es lo del cáncer de cuello de útero, del cervix, el cuello uterino. Que no es lo mismo el cáncer de ovario, porque el cáncer de ovario sí hay un componente genético, ¿sí? No es lo mismo, los ovarios están adentro de la cavidad abdominal. El cuello uterino, a ver si busco una imagen, mira. Esta parte de acá abajo es el cuello uterino. Esto es el cuerpo del útero y es el endometrio, y acá están los ovarios y el cáncer de ovario. Son 3 tipos de cánceres distintos. El cáncer de ovario sí hay un componente, muchas de las pacientes que tienen cáncer de ovario, un componente genético. Cuando uno las empieza a estudiar hay una alteración genética. Hay una mutación muy conocida que es el BRCA1, que lo deben haber sentido nombrar por Angelina Jolie. Sí. Que bueno, ella no tenía cáncer, pero sí tenía esa mutación genética, que ella empezó por el estudio de las mamas y después se sacó las trompas y los ovarios, es una salpingoforectomía. Eso sí es un cáncer genético, porque hay una alteración a nivel de los genes que yo la puedo, si yo la tengo, la puedo
hacer que lo hereden mis hijos. Mis hijos reciben la carga genética 50% de mi mamá, o sea, mía, y 50% del papá. ¿Sí? El cáncer del cuello uterino no es genético, ¿sí? Por eso es distinto. Y como le dije, el ovario no tengo forma de estudiarlo con screening precoz, diagnóstico precoz. A lo mejor, sí, lamentablemente no tengo una herramienta hoy que diga, no tengo ni un marcador, ni tengo un estudio que yo diga, esto lo hago todos los años y lo voy a diagnosticar temprano. Como si fuera en el cuello. En el cuello tengo la herramienta del test del HPV o del Papa Nicolau, que más conocíamos todos porque Tita Moemerelo se encargó de decir, muchachas, del Papa Nicolau, era el Papa Nicolau, que antes lo hacíamos todos los años y hoy se demostró que no tiene sentido de ir todos los años a hacerse el Papa Nicolau, porque si tenemos Papa Nicolau normales, podemos hacerlo cada 3 años, ¿sí? La recomendación general de la OMS es cada 3 años. Si yo me hago el HPV, el test del HPV, y me da que no tengo y es negativo, me lo puedo hacer cada 5. Pero tengo que tener más de 30 años. Si tengo menos de 30 años, sí o sí me tengo que hacer el Papa Nicolau. Hay que pedirse a la ginecóloga, a mí nunca me hicieron. Bueno, vi 30 horas igual. Sí, no, generalmente el ginecólogo lo puede ofrecer. Te digo que esto lo están ofreciendo en los hospitales públicos y lo están viendo, porque se vio que es tan buena herramienta que en Jujuy, que es una provincia re pobre, en donde tenían las tasas más altas a nivel de toda la Argentina, de mujeres que se mueren con cáncer de cuello uterino, le empezaron con el tema del Papa Nicolau. ¿Qué pasaba? Por más que estuviera el ginecólogo, muchas mujeres no iban a hacerse los controles. Entonces, para evitar eso, encontraron el tema de la autotoma. Le dan los cepillitos, ellas en su casa se toman la muestra, lo llevan para que se lo analicen. Si eso da negativo, no hace falta hacerse el Papa Nicolau. Si me da positivo el HPV, sí me voy a hacer el Papa Nicolau para ver si hay alguna alteración. Igual en un Papa, sí. En el Papa Nicolau no se ve si hay alteraciones de células de HPV. No directamente, ahí puede haberte en el Papa Nicolau que hay alteraciones que te hacen sugestivo de que puedas llegar a tener HPV. Con respecto al HPV está la vacuna, que también es gratuita. Eso estaba por sí. Exacto. La vacuna se debería dar tanto a nenas como a varones. Cuando primero salió la ley era solamente para las nenas, ahora se sabe que también es para los varones. Cuando tienen 11 años se tiene que colocar 2 dosis separadas de 6 meses para que sea efectiva. ¿Hasta qué edad se la pueden dar? Mira, a los 11 años lo que se recomienda, pero hasta los 26 años pueden vacunar. ¿Por qué hasta los 26 años? Porque después pierde efectividad. Pierde efectividad. En realidad, para que vos seas, o sea, si vos querés irte más grande a vacunarte, si te la querés vacunar, vas a tener que pagarla vos, no te la van a dar gratuita. Y tiene que dar una orden el doctor. Siempre. Sí. Pero bueno, si vos una quisiera, se la puede pagar. En algunos países del mundo hasta lo extendieron hasta esto de que si la mujer se lo quiere hacer, hasta los, no sé si 45 o 46 que lo hacen. Pero no es dentro de lo que es la cobertura ni te cubre que sí o sí no lo vayas a hacer. La indicación es a los 11 años, ¿sí? Con 2 dosis separadas de 6 meses. O sea que si hoy una chica de 40 años hace el estudio, no tiene HPV, se quiere poner la inyección, ¿se la puede poner o no? No cumple dentro de no cumple dentro de las recomendaciones, y si vos vas a una institución contagiar igualmente ella. ¿Cómo? Se puede contagiar igualmente el HPV. Se puede contagiar, pierde efectividad y puede ponérsela, se la compró y se la puso. En algunas partes del mundo el que tiene el dinero para ir a comprarse la vacuna se lo prueba y se lo pone, pero no tiene la misma eficacia que si se lo hubiera puesto cuando tenía